47 minutos de la mañana, una hora menos. En la Comunidad Canaria tenemos el plató casi al 100% para realizar una nueva entrevista aquí en Torrevieja Radio. Y vamos a hablar en esta ocasión de una decisión, o un anuncio más bien, más que una decisión que comunicaba el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, acerca de la gestión de la residencia de diversidad funcional de la calle de Avenida Delfina Viutes de Torrevieja. Y Gertu, si te parece, vamos a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Por supuesto, Rafa, cuando quieras, le das paso porque quiero que porque tú quieres. Sí, porque bueno, las vas a presentar. Mira, pues voy a estas tres mujeres estupendas, guapísimas además. Vamos a hacerlo como suelo hacer con las tertulias, de mi derecha a mi izquierda. En primer lugar, vamos a hablar con la presidenta de APANE, con María José Sánchez. Buenos días, María José. Muy buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Muy contenta. Bien, me alegro que sea así, por supuesto. Buenos días, María José. Muy buenos días. Vamos a hablar también con Trudy Páez. Trudy, concejala, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Muy buenos días. Y también vamos a hablar con Heidi Aznar. Heidi, buenos días. Muy buenos días. ¿Todo bien? Todo muy bien. Nos alegramos muchísimo. Pues ahora sí, introducidas las entrevistadas del día de hoy, vamos a hablar de esa decisión, que como decía también antes, era más un anuncio que una decisión, de que esa residencia de diversidad funcional iba a finalmente a adoptar ese uso, ¿no?, para el que estaba inicialmente ideado, como es precisamente pues acoger a estas personas. Eso es. Pues, y no un centro de menores, como tenía pensado el anterior gobierno de la comunidad. De la Generalitat. Bueno, le damos paso a Trudy primero y a ver qué opina usted de que al final pues, se va a ver realizado, bueno, pues lo que era de esperar, que era ese centro preparado no para centro de menores, sí para personas con discapacidad. Bueno, ¿cómo toma la noticia cuando dicen que al final, además en 3 semanas, ese edificio fantástico que bueno, todo el mundo dice que es algo espectacular y que ahora no esté tan así como estaba, ¿no?, en su momento? Entonces, ¿cómo usted le toma la noticia, Trudy? Bueno, evidentemente desde el inicio, pues aquí tenemos además la suerte de tener a dos de las asociaciones más importantes relacionadas con la discapacidad, con la diversidad funcional, y desde el principio siempre hemos sido unidas, y creo que era una de las... Para mí tenía muy claro, ¿no?, cuáles eran las necesidades reales que estaban llegando desde el primer momento, y durante este año hemos estado trabajando de una manera incansable, muy unido tanto, bueno, evidentemente con el alcalde, con el presidente, la consellera, y reuniones en las que también han estado invitadas ellas para ir sabiendo un poco el procedimiento. Hay una parte burocrática que ha sido también muy costosa, muy difícil, pero era una realidad y era un sinsentido, ¿no? Algo que se había creado para la diversidad funcional. Sí, claro. Para la diversidad funcional, y existiendo esa necesidad, de esas familias que están a día de hoy sin incluso plazas, porque, bueno, María y Heidi conocen casi mejor que yo pues todas las estadísticas, las necesidades, la demanda existente y la importancia tan grande a aquellas familias que tienen esos hijos con discapacidad y que no tienen esa atención. Entonces, tener aquí un centro de menores también, teniendo en cuenta que también conocíamos, porque de alguna manera vamos recogiendo un poco la voz de toda, pues eso, de nuestra ciudad, el colegio que estaba cercano, los vecinos que estaban cercanos, lo que conllevaba el tener un centro de menores. Iba a ser un problema en parte para y más, que queríamos realmente esa residencia. Entonces, bueno, volver a conseguirlo vamos, yo estoy viendo la cara de María y de Heidi y me la transmiten, porque a mí me pone de verdad los pelos de punta de que esto vaya a ser una realidad, y que además una realidad que ya la semana que viene próxima tenemos esa reunión con la empresa para comenzar esas obras, que se haya unido también toda la parte pues, de patrimonio, de consellería, de diversidad funcional, que bueno, que haya también ese presupuesto desde las subvenciones europeas con ese 1 millón de euros para poder pues volver a tomar esa licencia de obra. Y bueno, es cierto que ahora mismo lo ocupa el Centro Oriol, y que tiene que también tener otro hueco y otra salida, que también tendrán que reubicar, porque pues bueno, estaba todo pues en lugares en los que no correspondía. Entonces claro, ha habido como que volver a encajar, ¿no?, ese Tetris para que todo pueda ser posible.
Bueno, pues como la tengo de frente, voy a hablar con la presidenta de ALPE, con Heidi. Me imagino que igual que esa noticia tan buscada, tan esperada, tantos años, madres y padres, y más como presidentas estando ahí, cuando recibí la noticia, Heidi, que ¿cómo se lo toma? Pues mira, cuando recibí la noticia me lo tomé de la misma manera, digamos, pero a la inversa que cuando recibí el varapalo de que realmente la habían cedido. Yo lloré, sinceramente, porque detrás mía hay la lucha de muchísimos padres, muchísimas personas y expresidentas de ALPE, cuyos hijos están ya en una edad bastante avanzada, cuyos familiares están también digamos, con unas características y demás que sus familias pues como que realmente lo necesitan y lo necesitaban. Y esto es una lucha desde hace muchísimos años para darle, digamos, tranquilidad a muchísimas familias. Me consta que hay muchos usuarios que no están en Torrevieja, que están fuera, pero no fuera solamente en alrededores ni por la Vega Baja, sino fuera, bastante fuera incluso de Valencia, fuera incluso de la Comunidad Valenciana, en Almería y en lugares así, cuando sus familias y sus familiares están en Torrevieja. Entonces, cuando te encuentras esas situaciones y tienes un centro, una residencia que la han hecho aquí, que la han hecho con tanto cariño, que ha costado tanto, que tal, y cuando están a puntito de abrirla, que esas familias están como con un poquito de respiro porque sus familiares los van a poder traer a Torrevieja y demás, y ocurre lo que ocurrió en ese momento, pues verdaderamente esos familiares te transmiten esa pena, te transmiten esa impotencia. Y es lo que te digo, o sea, yo en ese momento lloré de pena, de tristeza, sobre todo de impotencia de encontrarnos las negativas que nos encontramos, las barreras que nos encontramos, los muros que nos llegamos a encontrar y sobre todo las palabras, porque muchas veces las palabras duelen mucho más que los hechos. Y nosotros en esos momentos nos encontramos unas palabras que no se las deseo escuchar a nadie, sobre todo a nadie, que sean padres y nadie que tenga hijos como los tenemos nosotras. Entonces, a día de hoy, con esa gran noticia, pues volví a llorar de emoción, de alegría y de tranquilidad, porque verdaderamente eso para Torrevieja y para la Vega Baja y para la comarca es una tranquilidad. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo porque, claro, hay que empatizar siempre con las personas, que cuál sea el problema, que tienen hijos con discapacidad y lo mejor, quieres lo mejor para ellos, igual que cualquier padre para sus hijos, lo mejor. Y en este caso, pues lo que queremos y Torrevieja quiere es que haya pues ese centro que está preparado para ese uso. María, ahora le toca a usted. Vamos a hablar de cómo tomó la noticia. Ya he visto en redes sociales esta mañana que ha publicado la entrevista de ayer que estuvo Carlos Mazón en el Real Club Náutico de Torrevieja, y precisamente una de las cosas que dijo fue lo del centro. Pues la verdad que todavía hoy estamos todos emocionadísimos. Anoche no podíamos conciliar el sueño porque pues era un sueño inalcanzable, parecía, y ahora va a ser una realidad. Es un sueño que se va a hacer real. Me pasaron muchas cosas por la cabeza porque en ese momento pues te acuerdas de mucha gente que ha luchado por esa residencia. Estamos hablando desde Pedro Hernández Mateo, que puso la primera piedra en el año 2010. Estamos en el 2024. Bueno, casi Son nada. 14 años. Y recuerdo perfectamente cuando recibió a PANE el premio Diego Ramírez, que mirándolo le dije, vamos a luchar y te prometo que vamos a seguir luchando por esa residencia, que los hiciste. Me vino a la cabeza Tomás Ballester también, como cogió en esa pancarta, en esa manifestación que hicimos tan multitudinaria, reclamando ese derecho que tenían nuestros hijos, encabezando esa manifestación. Me vino a la cabeza José Araez, un socio de APANE, que también sé que hoy está celebrándolo ahí arriba. Mucha gente que ha luchado con el colectivo, con todas las asociaciones, con todas las familias, que nunca nos hemos cansado de reivindicar, ¿no? Porque al final los padres
somos padres y como cualquier madre o como cualquier padre, pues un hijo lucha hasta el último aliento de su vida. Y yo creo que esa era nuestra lucha. Estamos muy cerca. Yo sé que Eduardo Dolón y su equipo están trabajando, están luchando no desde esta legislatura, no desde la anterior. Lo que pasa es que en la anterior lo tuvo muy complicado porque no estaban a favor. Recuerdo también esa primera reunión que mantuvimos en Valencia, acompañadas cuando estaba el anterior gobierno, acompañadas de Fabiana Ibarra, en esa reunión donde nos preguntaron a todos mirándonos a los ojos qué opinaba el ayuntamiento, que estaban escuchando las asociaciones y qué decía el ayuntamiento. Y como ella dijo, estamos de acuerdo, con lágrimas en los ojos. Y cuando llegó a Torrevieja, José Manuel Dolón, el anterior alcalde, revocó esa decisión y la hizo cambiar de opinión públicamente. Lo recuerdo perfectamente. Vuelvo otra vez a Trudy. Gracias, María José. Y para que nos cuente un poco qué significa ese centro, de qué va a tratar ese centro, ¿no? Para las personas con discapacidad, para los padres, ¿qué significa ese centro? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se gestiona? O sea, entras todo el día, duermes allí. ¿Cómo va a funcionar el centro? Primero vamos a empezar evidentemente por las obras. Sí que tenemos idea de una parte, pero bueno, todavía tenemos que englobar ahí si será todo una parte privada y una pública, o desde la gestión, que como estoy diciendo todo el rato, y de la mano de las personas que hasta ahora han estado dando su dedicación y ha estado luchando, porque al final es cierto que nosotros a lo mejor vamos cambiando, el gobierno va cambiando, pero es cierto que estas familias y estas asociaciones son las que están incansablemente siempre ahí en esa lucha. Entonces, bueno, habrá una parte que sí que ellas tienen toda la capacidad y que seguramente podemos darle una forma para que todos salgan beneficiados. Rafa. Yo quería preguntar también por los plazos, ¿no? Porque supongo que después de la noticia de que se va a realizar o se va a llevar a cabo esas obras para que tenga el uso preconcebido, yo creo que también la gente está deseando pues saber cuándo va a ser el plazo de abrir las puertas y que las asociaciones y quien no lo necesite van a poder hacer uso de esas instalaciones. Pues, a ver, plazos, como he dicho, la próxima semana ya tendremos esa primera reunión, ¿vale? Con la empresa que se encargará de hacer las obras. Y hasta final de año pues sería nuestra idea, pero también hay que tener en cuenta que es un trabajo enorme, que ojalá también a nivel pues de ayuntamiento y de todo y de administración tuviésemos a más gente que pudiese trabajar, pero todo esto necesita unos permisos, luego habrá que hacer, imagino, pues una parte de concierto, unas autorizaciones y todo lo que conlleva hasta que se dé la forma real con la que se va a trabajar. Ayer anunciaba Carlos Mazón en el Club Náutico que en 3 semanas seguramente empezaban ya las obras. Sí. Bueno, lo tuvimos el lunes. La verdad que en esta semana lo hemos tenido en 2 ocasiones. A mí cada vez que habla lo siento, pero es cierto que digo, ayer decía un compañero, dice, tiene como un mago. Va sacando de la chistera, va sacando pañuelos de colores, ¿no? Y va dando a la ciudad ese color. Y no solo es el proyecto, evidentemente, fue también, tuvimos el tema del puerto, las eras de la sal. Bueno, tenemos también, hemos hablado en alguna ocasión con Heidi, pues de esa ampliación y todo va de la mano para la ampliación del centro de ellos. Pues el centro de día, de AFA, es decir, hay muchos, pero él va sacando esa chistera con esa gracia que yo creo que le caracteriza y creo que ayer lo mostró, y además escuchar a un presidente decirlo tan claro, dices, es que es verdad, es que aquí hay verdad. Claro. Aquí hay verdad, y la tenemos en papel, no la tenemos solo en voz, la tenemos en papel. Aparte de decirlo, también lo hemos visto en las redes sociales de él, las suyas propias, que esta mañana no lo hemos son estado palabras, mirando. Es una realidad. Pero yo lo que quiero saber es eso, ¿será un centro de día o será un centro donde los niños se queden ya pues a hacer una vida? O sea, como una residencia. Claro, una residencia, cuando los padres no estén, que esos niños tengan esa oportunidad de no estar nunca solos.
la idea es tener las dos partes, claro, que tenga una parte de centro ocupacional y una parte de residencial. Las instalaciones se irá poco a poco ampliando las fases, pero María, si quiere, porque ella también conoce muy bien un poco cómo funciona, porque es verdad que al final es una parte profesional de ella, muy interna, de cómo funciona un centro ocupacional de estas dimensiones y de la discapacidad. Sí, al final las residencias no solo trabajan a nivel de programas o conciertos de personas residentes que pernoctan, al final siempre van con centros complementarios que son pues como centros de día o centros ocupacionales donde las personas pueden tener también opción a tener actividad diaria sin pernoctación. Entonces suelen ir juntos, ¿vale? Es verdad que este centro pues es muy muy grande y puede dar muchos servicios. Lo que pasa que también es verdad que ahora mismo tenemos que tienen que estudiar, ¿no?, dentro de la habitabilidad que tiene, la infraestructura que tenemos, cómo se adapta a la normativa vigente que existe ahora mismo y para que cumpla con todos los requisitos y las normativas actuales. Claro, han pasado 14 años desde su construcción, ¿no? Claro. 13 y 14 años de su construcción. Y ahí va la obra. Y ha cambiado. Ahora mismo tendrán que hacer una planificación, estudiar dentro de las posibilidades que nos puede dar la residencia y se adapte a la normativa que hay. Yo he oído testimonios por eso de madre de decir, cuando no estemos nosotros, esa seguridad que mi hijo va a estar en buenas o mi hija en buenas manos, cuando no, pues esa preocupación que todos los padres se tienen en la vida con sus hijos y en este caso pues más todavía, ¿no? Que vas a saber que tus hijos están cuidados, protegidos. Eso es pues es para llorar de emoción, de alegría, para esa tranquilidad, algo tan importante, de verdad, y tan necesario. Y yo creo que que es que no tiene que haber vuelta atrás, que esto tenía que ser así y estoy opinando ya, que yo nunca opino, pero en este caso lo voy a hacer. Y creo que sí, que ese centro tiene que ser pues para lo que se empezó, con esa primera piedra, y ahora con esa obra para que sea un centro para que esos niños, esas niñas, pues que estén bien cuidados para toda una vida. Sí. Esa es mi opinión, que yo nunca opino, pero en este caso yo opino igual que tú. Y esa frase inicial que has dicho es verdad que la he escuchado muchas veces pues, por parte de los padres, de que, como madre que soy, pues es lo que más amas en este mundo y quieres que evidentemente esté en las mejores manos. Y si además la vamos a tener en nuestra ciudad, pues es una maravilla saber que que si a mí me pasa algo, ellos van a estar bien. Esa es yo creo que la frase. Es si a mí me pasa algo, ese es el titular, ¿no? ellos van a estar bien, porque al final son, pues necesitan de diferentes, tienen necesidades más amplias que puede tener un niño sin ninguna discapacidad. Eso es. Y la familia evidentemente todos tenemos personas, pero son otras necesidades de profesionales que en este caso pues las van a tener. Heidi, no sé si quiere comentar algo al respecto de lo que estamos diciendo, también la opinión de... No, sí, además también va a ser un escape grande para los centros como el nuestro, porque tenemos también, ahora mismo hay mucha lista de espera, no tenemos plazas, no podemos cubrirlas, no tenemos capacidad, entonces quieras que no, en una ciudad como Torrevieja se hace muy grande y hay muy pocas plazas disponibles para poder que las personas entren en centros como los nuestros y demás. También es una vía, digamos, por esas partes. Muy importante. Claro. Voy a poner un ejemplo de un centro que está próximo a nuestra ciudad, yo creo que todos lo conocerán, que es el de San Rafael. Uh-huh. No será de esa capacidad tan grande que abarca tanto, pero sí un centro, pues eso, donde estén los niños y los que ya no son tan niños, que estén allí, que tengan una vida, que tengan un fisio, que tengan todos los cuidados para tener una vida digna, pues hasta el final de nuestros días, de cada uno. ¿Sabes qué pasa? Que en la provincia de Alicante hay algunas residencias como la que has nombrado, la de Alicante, de San Rafael, y en Valencia, pero aquí en Torrevieja y en la Vega Baja no teníamos la esperanza, es lo que comentaba Heidi, estaban derivando a los casos más urgentes, porque al final son casos muy urgentes, fuera de la comunidad. O sea,
era un derecho fundamental que tienen reconocido y que no teníamos opción. Es que no teníamos opción y estábamos hablando de derechos fundamentales. Derechos fundamentales de las personas que se les estaba negando y privando. Es que no os podéis imaginar esa impotencia, como decía Heidi, cuando nos decían que no. Y había mucha gente en el camino que decía, tirar la toalla, si es que ya está, si es que ya está. Yo recuerdo cuando vi una Aitana más y le dije, me vas a tener enfrente con esto. Y me dijo mirándome, no. Y le dije, voy a seguir luchando. Y ahí han estado luchando hasta el último momento. Pero no fue nadie a verla. Nadie fue a visitar, que ya estaban los residentes de Oriola allí. Que por un lado, la verdad que desde que están estas personas hemos tenido esa satisfacción de poder dar cobijo, ¿no? Claro. A estas personas que eran personas con discapacidad y por lo menos, aunque no eran las instalaciones idóneas, porque necesitan ser, pues eso, modificadas y no eran las mejores condiciones en las que se podía acoger, pero una cierta tranquilidad de saber que estaba siendo, pues eso, usada o ocupada por personas con discapacidad, que le estaban dando un poquito de vida a esa residencia que muchos, que recuerdo perfectamente la palabra, catalogaron como monstruo, el monstruo, cuando el colectivo, nuestro colectivo, era la esperanza del futuro de nuestros hijos. Qué diferencia, ¿eh? Unos catalogaron aquel edificio como el monstruo y los otros era la esperanza, el sueño, el futuro de mi hijo cuando yo no esté, la garantía que va a tener mi hijo o mi hija cuando yo falte, porque va a estar atendido y va a estar en su ciudad o lo más cerca de su familia. Muy importante. Trudy, no sé si quiere añadir algo más para terminar, para ir finalizando. Nada, a mí me encanta estas mamás guerreras. Claro, estas mamás guerreras, totalmente. Claro que sí. Si no lo hacen ellas, si no lo luchan ellas. Así que yo pues feliz de formar parte de estas mamás guerreras. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Trudy. Muchas gracias, Heidi. Gracias de verdad, vosotros. y esa lucha encomiable que cada día, desde que se levantan, pues incansable. Y por eso esa residencia pues tiene que ser para ellos. Es que no hay lugar para más. De hecho, bueno, de alguna manera, ¿no? Estuvo ahí abandonada. El tiempo al final pone las cosas en su sitio. Y gracias a este cambio y este gobierno la inauguraremos. Seguro si Dios quiere que sí. pronto. Muchas gracias. Gracias a las tres.